Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cuáles son los signos del estrés? ¿Cómo se nota si uno tiene estrés o no? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, constantemente estamos hablando del estrés. Todos vivimos estresados. Pues la vida tiene obstáculos, tiene malas noticias. Tiene a veces gente desagradable, hay de todo, ¿no? Como en botica, ¿no? Pero una de las causas principales de obesidad es el estrés. En el libro El Poder del Metabolismo he estado hablando, hay un capítulo que se llama El estrés engorda. Es verdad que el estrés engorda. De hecho, el estrés donde más le engorda es en la barriga, es el área abdominal. O sea que la obesidad abdominal es muy relacionada a los temas de estrés. Ahora, voy a la pizarra un momentito porque quiero explicar bien cuáles son los signos donde usted sabe que el cuerpo está empezando a sentir demasiado estrés, ¿no? Todo lo que nosotros sabemos sobre el estrés, principalmente se lo debemos a un científico, se llamaba Hans Selye, su nombre verdadero era un húngaro, era János Selye. Este señor en el 1949 fue nominado para el premio Nobel, era un médico investigador, un tipo fascinante, publicó algo así como 1700 estudios clínicos. Imagínense, cuando se hizo la lista de la gente que más estudios clínicos había, científicos que más estudios clínicos habían publicado en el planeta, pues se hizo una lista de todos los que habían publicado, más de 1000, y él tenía 1700 estudios clínicos publicados, ¿no? Pues don Hans Selye fue a quien más le debemos nosotros el tema del estrés. Ahora, Hans Selye básicamente descubrió, haciendo pruebas con más de 40.000 animalitos, con ratas, con perros, con gatos y demás, pues él descubrió que el estrés dejaba una marca. El estrés puede ser estrés emocional, que es de afuera, o estrés interno, que es nutricional. Digamos, si mi cuerpo no tolera el maíz y yo insisto en comer maíz, pues le estoy causando estrés, porque mi cuerpo no lo quiere. Si mi cuerpo no tolera la soya y yo insisto en comer soya, pues le estoy causando estrés. O sea que cualquier cosa que yo fuerce a mi cuerpo a que ingiera y el cuerpo no lo quiere, es como el que deja de fumar, ya no tolera ni el olor del cigarrillo y de momento pues tiene que fumar. O se ve obligado por alguna razón a fumar, ¿no? Entonces, el estrés, podríamos definirlo, estrés, como algo que es una fuerza en contra de la sobrevivencia. O sea, si yo estoy tratando de llegar a una meta y algo me está parando, pues yo diría que ese es el estrés. O sea, el estrés es algo, es una fuerza en contra de la sobrevivencia. Si yo pienso que la sobrevivencia es para allá y hay algo que me está parando, pues yo diría que eso me causa estrés. ¿Qué es el estrés? Pues es algo que yo tengo que combatir para llegar a mi meta. Así que un obstáculo, una persona que trata de hacer un acuerdo con uno y no lo cumple, pues le causa estrés a uno. ¿Por qué? Porque está en contra de la sobrevivencia. Una persona que se supone que haga algo y no lo hace y no cumple su palabra, pues causa estrés. O sea que el estrés siempre es algo, una fuerza que está en contra de la sobrevivencia, en contra de uno lograr lo que uno quiere en la vida. Ahora, cuando hablamos de estrés, pues dentro del cuerpo humano, la forma más fácil de ver el estrés, y esto lo determinó Hans Selye, es que Hans Selye descubrió, con pruebas que hizo con miles y miles de animalitos, con ratas, con perros, con gatos, con conejos, más de 40.000 de ellos, pues él descubrió que el estrés se nota en 4 partes del cuerpo. Una de las partes principales que sufre daño con el estrés es la tiroides. En pruebas que hicieron en animalitos, por ejemplo, cogían una rata, un ratoncito, ¿verdad? Tú no sabías que yo podía dibujar, ¿verdad, Jorito? Estoy sorprendido. Sé que estás impresionado, ¿ok? Voy a hacer un close-up un momento. Por favor, cuidado con mi ratita, ¿no? Franquitín le llamamos. Mi ratita Franquitín, que es la primera ratita que yo dibujo. Fíjate. Hans Selye
hizo pruebas con más de 40.000 animalitos. Y lo que él hacía es que él básicamente hacía pruebas para ver cuánto estrés toleraban y qué efectos tenía dentro de su cuerpo ese estrés. Obviamente, pues hubo muchos animalitos que tuvo que hacerle autopsias para ver qué había causado el estrés. Digamos, él cogía las ratitas esas y las metía en un balde con agua fría. Pues el frío ese le causaba estrés. Después veía qué efecto había causado dentro del cuerpito de la rata. Él tomaba una ratita, la ponía a hacer ejercicio, pero no la dejaba descansar. Al no dejarla descansar, veía luego qué efecto había tenido ese estrés dentro del cuerpo. Básicamente, él descubrió 4 cosas. Él descubrió que el estrés sobre un cuerpo, ya sea de animalito, ya sea de humano, ya sea de lo que sea, el estrés siempre produce por lo menos 4 signos. El primer signo que produce el estrés es daño a la tiroides. O sea, cuando una persona tiene nódulos en la tiroides, cosas que están pasando en la tiroides, viene por el estrés. De hecho, se sabe que una de las cosas que más daña la tiroides es el estrés. Una persona no tiene problemas de obesidad, no tiene problemas de hipotiroidismo, no se deprime, no se le cae el pelo cuando se peina. De momento, se divorcia, pierde un ser querido, tiene un accidente y ese estrés le daña la tiroides. Así que hay muchas personas que se dañan la tiroides después de un evento traumático, de un divorcio aparatoso, de un accidente, de un parto doloroso. Así que el estrés daña la tiroides. Esa es de las primeras cosas que dejamos. Así que voy a poner aquí un número 1 al lado de la tiroides, ¿ok? Lo otro que el estrés se ha visto que daña es que daña una glándula que está por aquí, casi hacia el centro, pegado al corazón, que se llama, esa glándula se llama la glándula timo. Y timo como si fuera de timador. Pero esa glándula es la que produce los glóbulos blancos, que son la defensa del cuerpo. O sea, los glóbulos blancos que hablamos para matar las bacterias malas. Así que una persona que esté bajo estrés, lo segundo que se daña es el timo. El timo es la glándula que produce parte del sistema inmune del cuerpo, el sistema de defensa. Por eso que una persona está bajo estrés y se enferma. Se enferma y le da infección. ¿Y por qué le da infección? Se le da infección porque tiene estrés. Y el estrés le reduce el timo. Y cuando le reduce el timo, que es una glándula finitita, que es la que produce los glóbulos blancos, pues afecta el sistema inmune. Así que mucho estrés se afecta a la tiroides. Más estrés se afecta el timo. Ok, lo próximo es que cada uno de nosotros, arriba de los riñones, tiene unas glandulitas pequeñas, que son así, que se llaman las adrenales. Y se llaman las adrenales porque producen adrenalina. Pues lo próximo que se afecta, que lo voy a poner un número 3 aquí, ¿verdad?, es las adrenales. Así que cuando una persona está pasando estrés, las adrenales se crecen. Imagínense que las adrenales pueden ser generalmente así de pequeñas. Así de pequeñas. Pero cuando le da mucho estrés, esa adrenal empieza a recrecerse. Y a recrecerse y a recrecerse. Cuando era pequeña era color rosada. Es una adrenal saludable. Cuando esa adrenal se pone grande y bien oscura, como ennegrecida, es una adrenal agotada. Y ya ahora esa persona tiene problemas con su metabolismo, ¿no? Así que pasa de una adrenal que es chiquitita y es color rosada a una adrenal negra y bien grande. Eso es agotamiento adrenal, se llama. Esas personas que usted la ve que andan por ahí, que casi no pueden cargar con su cuerpo, tienen agotamiento adrenal. Inclusive son personas que padecen de baja presión muchas veces y les da trabajo hasta levantarse, porque cuando se levantan se marean y tienen que comer sal y todo ese tipo de cosas. Así que la cosa número 3, el órgano número 3 que se llama la glándula número 3 son las adrenales. Las adrenales es el tercer tipo de glándula que se daña con el estrés. Me queda la última, la cuarta. La cuarta que hace daño, porque le dije que la primera es la tiroides, que se afecta con el estrés. La 2 es el timo, que le baja el sistema inmune. La 3 es las adrenales. Y por última, la cuarta es el estómago. Por ejemplo, todas esas personas que usted ve que tienen úlceras en el estómago, que no curan con nada, que toman Tagamé, que toman acidez, son personas que están pasando estrés. Cuando una persona pasa mucho estrés, se inflama el estómago. Por eso es que sé que el estrés tiene esos 4 indicadores, que son tiroides dañada, el timo dañada, las adrenales recrecidas y el estómago inflamado. Y esto es lo que produce el estrés y es lo que usted puede evitar. Y eso se lo comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.